En el vasto escenario de la existencia, cada uno de nosotros se encuentra en un camino único, una travesía que, aunque marcadamente personal, está intrínsecamente conectada en cada una de sus partes entre la Iglesia militante, la Iglesia purgante y la Iglesia triunfante como un solo cuerpo con Cristo a la cabeza. Desde el principio la vida se transforma en una serie de elecciones, aprendizajes y experiencias que forjan nuestro entendimiento, memoria y voluntad y que definen la salvación o la perdición de nuestras almas. Es en este contexto que a nuestro personaje llamado Emmanuel le surge la siguiente pregunta: ¿qué significado tiene nuestro recorrido? En un mundo lleno de tentaciones, distracciones y materialismos, a menudo olvidamos que nuestras acciones u omisiones, por pequeñas que sean, tienen un impacto profundo en nuestra alma y las de los que nos rodean. Cada gesto de bondad, cada acto voluntario de palabra, obra u omisión no solo nutren nuestra alma, sino que también siembran semillas de esperanza y amor en los corazones de otros. Reflexionemos, entonces, sobre la trascendencia de nuestro camino de salvación. La vida, aunque fugaz, es un espacio en el que cultivamos la esencia que nos acompañará más allá de la muerte. Como parte del misterio de la misericordia divina. En la inmensidad del misterio de la vida y la muerte, existe un estado de ser que muchos ignoran: el purgatorio. Un lugar de purificación, de espera y esperanza donde las almas en su camino hacia la gloria divina experimentan sufrimiento, pero también la posibilidad de redención. La búsqueda de Emmanuel lo llevó a un viaje místico, un viaje donde comenzó a leer a los santos e investigar sobre el purgatorio, un tema desarrollado en el Catecismo de la Iglesia Católica. El purgatorio es un estado intermedio en el que las almas son purificadas antes de entrar en la presencia de Dios. El término purgatorio y su origen etimológico, proveniente del latín purgare, que significa limpiar o purificar. En su contexto histórico, el purgatorio apareció en el cristianismo primitivo. Citado por los padres de la Iglesia como San Agustín y su influencia en la formulación de la doctrina sobre el purgatorio. Recordemos que su propósito es una manifestación de la justicia y la misericordia de Dios, buscando equilibrar la venia al pecado con la necesidad de purificación. Primero diremos cuáles son las citas bíblicas que se utilizan para fundamentar la existencia del purgatorio. Por ejemplo, en 2 Macabeos 12, 46, se menciona la práctica de hacer oraciones por los muertos para que sean liberados de su pecado. En su desarrollo teológico, la doctrina del purgatorio fue formalizada en el Concilio de Letrán, 1215, y más adelante en el Concilio de Trento, 1545 a 1563. Las influencias de pensadores como Santo Tomás de Aquino, quien integró el purgatorio en su obra Suma Teológica. En segundo lugar diremos que por su naturaleza no es un lugar físico, sino un estado del alma. Representado desde un lugar de fuego hasta un estado de desolación o anhelo, pero siempre de purificación. Relatado en obras literarias como en la Divina Comedia de Dante Alighieri, que retrata el purgatorio como una montaña donde las almas deben enfrentar sus pecados en un proceso de purificación, describe escenas específicas que realzan la sensación del sufrimiento y el contraste con la esperanza. La doctrina católica reflexiona sobre cómo se percibe el tiempo en el purgatorio. Menciona el concepto de que un día en el purgatorio puede ser como 1000 años en la tierra, lo que enfatiza la naturaleza sublime de la purificación. En tercer lugar, sabemos por el Catecismo que las almas llegan al purgatorio no debido a la condena eterna, sino a la necesidad de ser limpios para poder ver a Dios. Recordándonos cómo el oro refinado que se menciona en las Escrituras debe ser purificado hasta alcanzar su forma más pura. La doctrina también nos dice que aunque el pecado haya sido perdonado, la justicia de Dios requiere que cada alma cure las consecuencias de sus acciones. Por ello, el purgatorio simboliza la esperanza de unión con Dios. Esto puede ser un consuelo para los vivos que pierden a sus seres queridos, sabiendo que podrían estar en camino hacia la salvación. En cuarto lugar, debemos comprender la importancia de los sacramentos y su centralidad en la Eucaristía, oraciones y novenas de la tradición católica. Como por ejemplo la misa de difuntos o misa por los muertos y las oraciones por las almas del purgatorio, que son una forma de ayudar a sus seres queridos que ya han partido de esta vida. La tradición enseña que la indulgencia ofrece la posibilidad de acortar el tiempo en el purgatorio. Como se decretó en el Concilio de Trento. La celebración del Día de los Muertos en diversas culturas, especialmente en México, refleja el reconocimiento de que las almas podrían estar en el purgatorio. Esta celebración incluye ofrendas que simbolizan el amor y la memoria hacia los difuntos. En cuarto lugar diremos cómo Emmanuel, estudiando la vida de los santos, conoció quienes han tenido visiones del purgatorio como el Santo Padre Pío, Santa Catalina de Génova y las visiones que tuvieron sobre el purgatorio, donde describían el sufrimiento y las esperanzas de las almas y cómo sus escritos reflejan su comprensión profunda del amor de Dios en el proceso de purificación.
Después Emmanuel conoce la posición de las denominaciones protestantes, que niegan la existencia del purgatorio, fundamentando su creencia a la salvación por la sola fe, como Martín Lutero quien extendió esta herejía, haciendo una revolución dentro de la Iglesia católica, por lo cual fue excomulgado y por ello él y varios de sus seguidores empezaron a formar sus propias creencias religiosas cristianas apartadas de la sana doctrina y el depósito de la fe, lo que produjo el protestantismo. Estas sectas y la peligrosa modernidad doctrinal que ha afectado a muchos de los integrantes de la misma Iglesia católica, llena de ambigüedades y medias verdades, explican al purgatorio con un escepticismo que afecta gravemente la espiritualidad. Emmanuel, al final de su recorrido entre la sana doctrina católica, el depósito de la fe, las enseñanzas del catecismo, la tradición, el magisterio y el conocimiento de las herejías que las múltiples sectas que se han desprendido de esta, es auxiliado por la gracia divina y en un acto de honradez intelectual cree que en el purgatorio se mantiene la esperanza como la última oportunidad que Dios nos da para limpiar las manchas que pudieran quedar sobre nuestras almas y luego entonces, según su justo juicio, ya perfectos como nuestro Padre es perfecto, poder entrar a ver su rostro en las puertas del cielo y quedarnos con él eternamente como nos lo prometió. Reflexiónenos entonces, después de haber seguido a Emmanuel en su camino de conversión, sobre la relevancia del purgatorio en nuestra vida cotidiana. De vivir de manera que demos testimonio de nuestra fe con alabanzas, agradecimiento, oración y obediencia, y como cada acción u omisión de las obras materiales y espirituales que nos enseña el catecismo tienen verdaderamente repercusiones trascendentes en esta y en la otra vida. Para finalizar nuestra historia acompañando a Emmanuel, citemos a San Juan Pablo II, quien dijo: María, Madre de Cristo, nuestra paz, que en el Calvario recogió su testamento de amor, nos ayude a ser testigos y apóstoles de su misericordia infinita, y a San Alfonso María de Ligorio, quien a su vez dijo: el rosario es uno de los medios más poderosos que tenemos para aliviar a las almas del purgatorio.